Episodio especial. Bufetedecostarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es: innovando en el derecho notarial y registral, el papel de la inteligencia artificial. Comenzamos con un nuevo podcast. Saludos ticos y ticas. Qué chuzo compartir otra vez en nuestro bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que desafía los cimientos de nuestra seguridad jurídica en el episodio. Para navegar estas aguas, contamos con nuestro panel de lujo, representando la estrategia corporativa y la visión a gran escala, Enrique. Un placer estar aquí. Poniendo los pies en la tierra con la perspectiva financiera y pragmática, Andrea. Pura vida a todos. Hace tiempo que quería abordar este tema. Como nuestra conciencia humana, evaluando el impacto en las personas y la ética, Maricel. Encantada de compartir con ustedes. Para el análisis crítico de las implicaciones sociales y políticas, Jimmy. Listo para el debate. Y con la perspectiva de la resiliencia y el poder de la acción individual, Paula. Un gusto, como siempre. Hoy tendremos un excelente episodio. La tesis del licenciado Arroyo fue defendida en la Universidad Hispanoamericana, donde el susodicho cursó su carrera de Derecho. Siendo así, equipo, para arrancar, vayamos al punto de partida, al capítulo primero de la tesis. Este nos plantea el problema central. No se trata de si la inteligencia artificial llegará al derecho notarial y registral, sino de cómo la integramos de forma efectiva y, sobre todo, ética. La tesis lo desglosa en 4 dimensiones: el desafío tecnológico, el legal, el ético y el práctico. Enrique, desde el mundo corporativo donde la eficiencia no es una opción sino una necesidad, ¿por qué es tan urgente y justificado abordar este tema ahora mismo en Costa Rica? Flor, la urgencia no es una opción, es una cuestión de supervivencia competitiva. Costa Rica se proyecta como un hub de inversión y tecnología. No podemos invitar al capital global a un ecosistema del siglo XXI y luego decirle que sus transacciones más importantes, como la compra de propiedades o la formalización de una empresa, se rigen por procesos del siglo pasado. La seguridad jurídica de la que nos enorgullecemos se ve amenazada no por su intención, sino por su ejecución. El costo de la ineficiencia, de los errores humanos y de los largos plazos de inscripción es un impuesto invisible que frena la inversión y el desarrollo. La justificación es simple: o innovamos para fortalecer nuestra tradición de seguridad jurídica, o nos arriesgamos a que esa tradición se vuelva irrelevante. Clarísimo, Enrique, el imperativo macro. Andrea, bajemos esto a la calle, a la pequeña empresa, al ciudadano de a pie. La tesis problematiza el impacto en los usuarios. ¿Cómo se ve esa fricción en el día a día? Se ve en la cuenta bancaria y en el calendario, Flor. Para una pyme, un retraso de 2 meses en la inscripción de una hipoteca puede significar la pérdida de una oportunidad en el negocio crucial. Para una familia son 2 meses de pagar alquiler mientras espera la llave de su casa. La IA puede automatizar la verificación de requisitos formales, que es donde se originan el 80% de los defectos que retrasan todo. No hablamos de reemplazar al notario, hablamos de darle una herramienta que revise en segundos lo que a un humano le toma horas y con riesgo de error. Eso es menos costo en honorarios por correcciones y sobre todo es certeza y agilidad. Certeza y agilidad, 2 bienes muy preciados. Maricel, hemos escuchado el argumento de la eficiencia, pero la tesis también menciona el miedo a la deshumanización del proceso. ¿Qué se pierde si le cedemos esa revisión a un algoritmo? ¿Dónde queda el valor del juicio humano? Se pierde el corazón del acto, Flor. La fe pública no es un checklist.
Es un acto de confianza en una persona. Un notario no solo valida datos, interpreta la voluntad de las partes, ve el lenguaje no verbal, siente si hay presión o duda en quien firma. Un algoritmo puede detectar un error en un número de cédula, pero no puede discernir si un adulto mayor está siendo coaccionado para firmar un traspaso. La tecnología debe ser el asistente, pero la responsabilidad final, la que da calma y legitimidad al acto, debe seguir siendo profundamente humana. Corremos el riesgo de optimizar el proceso hasta vaciarlo de su significado y su garantía más importante, el criterio de un profesional que da fe. La protección de la voluntad, un punto clave. Ginny, esto nos lleva al desafío legal y social que plantea la tesis. Si la tecnología avanza tan rápido, ¿cómo empieza nuestro marco legal diseñado para el papel a regular algoritmos? Y más importante, ¿cómo evitamos crear un sistema de justicia de dos velocidades? Ese es el gran riesgo sistémico. Primero, la equidad. Si la IA se convierte en una herramienta premium, solo las grandes firmas y notarías podrán costearla, ofreciendo un servicio más rápido y seguro, mientras que el notario de zonas rurales o con menos recursos se queda atrás. Eso fragmenta la calidad de la fe pública. Segundo, la ley. Nuestra legislación actual no tiene respuestas para eso. Si la IA comete un error crítico en la calificación de un documento, ¿quién es el responsable? ¿El notario que la usó? ¿La empresa que la programó? ¿El Estado que la permitió? Sin una reforma que defina la responsabilidad algorítmica y establezca estándares de acceso, estamos construyendo un sistema muy moderno y eficiente, pero potencialmente muy injusto y frágil legalmente. Es como un rascacielos sobre cimientos de adobe. El rascacielos sobre cimientos de adobe, una imagen poderosa. Hemos delineado la estrategia corporativa, la necesidad práctica, el temor humano y el riesgo sistémico. Paula, tú representas la resiliencia, la capacidad de tomar decisiones en medio de la incertidumbre. ¿Cómo ves el rol del individuo frente a un cambio tan masivo? ¿Somos meros espectadores o podemos ser actores? Flor, ser espectador es un lujo que no tenemos. El cambio va a ocurrir con o sin nuestro permiso. La única decisión que nos queda es si queremos ser arrastrados por la corriente o aprender a navegar. Como profesional del derecho, mi resiliencia consiste en educarme, en entender estas herramientas para poder usarlas a mi favor y al de mis clientes. Y como ciudadana, mi rol es exigir servicios más seguros, rápidos y transparentes. La acción individual, sumada, crea la presión necesaria para que el sistema evolucione de manera responsable. No somos espectadores, somos los clientes y los operadores de este sistema. Tenemos todo el poder si decidimos usarlo. Esa es una actitud de acción, Paula. Y para que esa acción sea efectiva y no un simple disparo en la oscuridad, se necesita un método, un plan. Eso nos lleva directo al capítulo 2 de la tesis, el marco metodológico. No es solo un capítulo académico, es la receta de cómo estudiar este problema para resolverlo. Enrique, la investigación propone un diseño mixto, combinando lo cuantitativo con lo cualitativo. ¿Por qué es esto vital desde una perspectiva estratégica? Porque las grandes decisiones de inversión no se toman basadas en anécdotas. Necesitas los datos duros, lo cuantitativo, cuánto tiempo se reduce, qué porcentaje de errores se elimina, cuál es el retorno de inversión. Esa es la base del caso de negocio. Pero, y aquí está la clave, si ignoras lo cualitativo, las percepciones, las resistencias, los miedos de los notarios, tu proyecto multimillonario fracasará por factores humanos. El diseño mixto no es académico, es gestión de riesgo pura y dura. Entender los números y los corazones.
Maricel, la tesis habla de analizar las reservas de los profesionales. ¿Qué nos dice esa parte del método sobre el enfoque del autor? Nos dice que entiende que esto no es un problema de ingeniería, sino de transformación humana. Las reservas no son simple resistencia al cambio, son la expresión de una ética profesional forjada durante décadas. Son el miedo legítimo a que la tecnología comprometa la fe pública o la protección del más vulnerable. Estudiar esas reservas no es para descartarlas, es para escucharlas y diseñar una solución que las respete y las incorpore. Una IA que no entiende el porqué de esas reservas está destinada a ser una herramienta ciega. Maricel, es muy potente la reflexión que nos entregas. Andrea, la metodología no solo estudia a los notarios y registradores, sino también a los usuarios finales. ¿Por qué es tan importante incluir al ciudadano común en este análisis? Porque ellos son los que pagan la cuenta. El éxito de esta innovación no se mide en la elegancia del algoritmo, sino en si la familia que compra su casa lo hace más rápido, más barato y con más seguridad. Incluir al usuario final significa que el indicador de éxito está anclado en la realidad, no en la teoría. Nos obliga a preguntar, ¿este cambio realmente simplifica la vida de la gente y de las pymes? ¿O es solo un juguete nuevo para los abogados? Si no beneficia al usuario final, es un gasto, no una inversión. El termómetro del mundo real. Jimmy, para cerrar esta sección, el estudio se ancla en antecedentes jurídicos como el Código Notarial y la Ley de Protección de Datos. ¿Qué importancia sistémica tiene partir de la ley que ya existe? Es la única forma de garantizar que la innovación no nazca muerta. No puedes construir un nuevo piso tecnológico sobre un vacío legal. Al anclar el método en la legislación vigente, el autor asegura que cualquier propuesta de reforma sea una evolución, no una demolición. Se parte de la Ley 8.968 de Protección de Datos, porque la IA procesará datos sensibles. Se parte del Código Notarial porque la fe pública tiene reglas que deben respetarse. Es construir un puente sólido desde el sistema actual hacia el futuro, en lugar de dar un salto al vacío esperando que aparezca una red. Un puente sólido. Me encanta esa imagen, Jimmy. Y para construir ese puente necesitamos un lenguaje común, unos cimientos conceptuales. Esto nos lleva de lleno al capítulo 3 de la tesis, el marco teórico. Aquí es donde se definen los términos y, más importante aún, los principios que deben guiar esta transformación. Maricel, la tesis establece una serie de principios rectores, empezando por la transparencia y la integridad. ¿Por qué es tan fundamental definir estos principios antes de empezar esta transformación? Porque los principios son la constitución de la tecnología, Flor. Son la brújula moral que guía a los programadores. Si no defines desde el inicio que un sistema de IA notarial debe ser transparente, es decir, que sus decisiones deben ser explicables, corres el riesgo de crear una caja negra que da un resultado sin que nadie ni el propio notario sepa por qué. Y una fe pública que no se puede explicar. No es fe, es un acto de ceguera. La integridad, por su parte, garantiza que el sistema es resistente a la manipulación. Sin estos dos pilares, no estamos construyendo un aliado, estamos construyendo un potencial tirano digital. La constitución de la tecnología, sin duda, muy importante. Enrique, otro principio que destaca la tesis es la innovación responsable. Desde la perspectiva de una empresa que busca resultados, ¿no suena esto como un freno? ¿Cómo se equilibra la responsabilidad con la necesidad de avanzar rápido? Al contrario, Flor. La innovación irresponsable es la que más caro le sale a una empresa a largo plazo. Lanzar una tecnología que genera desconfianza, que tiene fallos éticos o que es rechazada por los usuarios es un suicidio corporativo.
La innovación responsable no es un freno, es un seguro de calidad. Significa pensar en las consecuencias antes de que ocurran, construir confianza desde el día 1. Para el capital, la confianza es el activo más valioso. Un sistema de IA notarial en el que nadie confía simplemente no tiene valor de mercado. La confianza como activo. Andrea, hablemos de otro principio crucial, la eficiencia. Desde tu perspectiva pragmática, ¿cómo se asegura que la búsqueda de eficiencia no sacrifique la precisión o la justicia, que son otros principios mencionados? Poniendo métricas claras y controles de calidad humanos. La eficiencia de la IA está en la automatización de lo repetitivo. Verificar que un número de finca coincida, que un nombre esté bien escrito, que se hayan pagado los timbres correctos. Eso es un checklist y las máquinas son perfectas para eso. La justicia y la precisión, en cambio, viven en la interpretación de los casos complejos. La eficiencia nunca debe significar eliminar la supervisión humana en los puntos críticos. La IA es el filtro que nos permite que el notario dedique su tiempo de calidad a donde realmente se necesita, no es una excusa para eliminar los controles. Un filtro inteligente. Jimmy, la tesis cierra esta sección de principios con uno que me parece fundamental, la autonomía humana. ¿Qué significa esto en la práctica y por qué es el contrapeso esencial a toda esta automatización? Significa que la decisión final, la que tiene consecuencias legales, siempre debe recaer en una persona. La IA puede sugerir, analizar, alertar y recomendar, pero el notario o el registrador deben tener el poder de vetar, de cuestionar y de anular la recomendación de la máquina. La autonomía humana es la salvaguarda contra el error algorítmico, contra el sesgo no detectado, contra la caja negra que mencionaba Maricel. Es el recordatorio de que la tecnología es una herramienta al servicio de la justicia y no al revés. Sin ese principio perdemos el control y la esencia misma del Estado de Derecho. El factor humano como última instancia, como guardián del sistema. Ese equilibrio es clave. Y para entender cómo llegamos a este punto de inflexión, tenemos que mirar hacia atrás. El capítulo 4 de la tesis nos ofrece precisamente eso, un fascinante recorrido por la historia y evolución del derecho notarial y su encuentro con la IA. Maricel, el autor nos lleva hasta el derecho romano con la figura del tabelio. ¿Por qué es importante empezar tan atrás para entender el presente? Lo que nos recuerda que la función notarial no es una invención moderna, sino una necesidad humana milenaria, la de dar permanencia y certeza a los acuerdos. El tabelio romano no era solo un escriba, era un depositario de la confianza pública, un artesano de la seguridad jurídica. Entender esas raíces nos muestra que la tecnología no cambia la esencia de la función, que sigue siendo la confianza y la certeza, sino la herramienta con la que la ejercemos. Ayer fue el papiro y el sello de cera, hoy es la firma digital y mañana la IA. Las herramientas cambian, la esencia permanece. Enrique, la tesis, luego salta a la era digital y menciona que las primeras incursiones de la IA en el ámbito legal se centraron en tareas administrativas, como la gestión de documentos. ¿Fue esta una etapa necesaria antes de poder soñar con aplicaciones más complejas? Absolutamente. Fue la fase de aprender a gatear. No se puede aspirar a que una IA analice la complejidad de un contrato si primero no puede clasificar y buscar documentos de manera eficiente. Esa primera etapa, que muchos vieron como simple digitalización, fue crucial porque creó los grandes volúmenes de datos estructurados sobre los que hoy pueden entrenarse los modelos más avanzados de aprendizaje automático. Sin esos archivos digitales, la IA jurídica no tendría de qué aprender. Fue la construcción silenciosa de la infraestructura para la revolución actual. La construcción de los cimientos digitales.
Andrea, el licenciado Arroyo, destaca los avances en el procesamiento del lenguaje natural como un punto de inflexión. Para quienes no son expertos, ¿qué es el PLN y por qué es tan revolucionario para el derecho? En términos sencillos, el PLN es la capacidad de una máquina para leer y entender el lenguaje humano. Antes de esto, las computadoras solo entendían números y códigos. Con el PLN, una IA puede leer una escritura, un contrato o una sentencia y entender el contexto. Puede identificar cláusulas, nombres, fechas, obligaciones. Es revolucionario porque el derecho es, en esencia, lenguaje. Al darle a las máquinas la capacidad de entender nuestro lenguaje, les abrimos la puerta para que nos ayuden a analizar el vasto universo de textos legales que producimos. La máquina que aprende a leer. Jimmy, finalmente, el capítulo aborda los desafíos éticos y legales que surgieron con estas nuevas capacidades. Menciona el sesgo algorítmico. ¿Cómo un sistema diseñado para ser objetivo puede tener sesgos? Porque la máquina aprende de nosotros y nosotros tenemos sesgos. Si un algoritmo se entrena con miles de decisiones judiciales históricas que, por ejemplo, mostraban un sesgo en contra de un determinado grupo social, la IA aprenderá ese patrón y lo replicará, creyendo que es la forma correcta de decidir. El peligro es que lo hace a una escala y velocidad masivas y con un barniz de objetividad científica que oculta el prejuicio original. El desafío no es solo técnico, es un espejo de nuestras propias fallas como sociedad y nos obliga a limpiar nuestros propios datos antes de enseñárselos a una máquina. Un espejo de nuestras propias fallas. ¡Qué reflexión tan profunda, Jimmy! Y nos recuerda que no somos los primeros en enfrentar este dilema. Otros países ya están en este camino y de sus aciertos y errores podemos aprender muchísimo. Aquí es donde el capítulo 5 de la tesis se vuelve una guía imperdible, el derecho comparado. Enrique, empecemos con Estados Unidos. La tesis lo describe como un laboratorio de democracia, con cada estado probando su propio modelo. Desde un punto de vista estratégico, ¿esto es genialidad o es un caos? Es ambas cosas, Flor. Es genialidad porque permite la innovación a una velocidad increíble. Un estado prueba la notarización por video, otro experimenta con blockchain. Lo que funciona se copia, pero es un caos para los negocios que operan a nivel nacional. La falta de un estándar único crea una pesadilla de cumplimiento normativo. Es un modelo de alta velocidad y alto riesgo, ideal para innovar rápido, pero muy costoso en términos de seguridad jurídica a gran escala. La velocidad versus la uniformidad. Maricel, vámonos al otro extremo, Alemania. El jurista Larry Hans Arroyo Vargas lo pinta como un modelo meticuloso, riguroso, casi quirúrgico. ¿Por qué es tan vital esa cautela alemana cuando hablamos de la fe pública? Porque la fe pública es el pilar de la paz social. No es un software que puedas lanzar en beta y corregir después. El enfoque alemán entiende que un error en el registro de una propiedad puede destruir el patrimonio de una familia. Su cautela no es miedo a la tecnología, es un profundo respeto por los derechos de las personas. Priorizan la seguridad y la confianza sobre la velocidad. Es un recordatorio de que en el corazón de la ley debe haber siempre una protección inquebrantable para el ciudadano. Un respeto profundo. Andrea, la tesis nos presenta un tercer modelo, el de Singapur, y lo define como pragmático. Ni la velocidad desenfrenada de Estados Unidos, ni la extrema cautela alemana. ¿Cómo se ve este pragmatismo en la práctica? Se ven los resultados, Flor. Singapur no se pregunta ¿es perfecto?, se pregunta ¿funciona y es seguro? Crean sandboxes regulatorios, espacios controlados donde las empresas pueden probar nuevas tecnologías de IA bajo la supervisión del gobierno. Si funciona y es seguro, se expande.
Es el equilibrio perfecto, fomenta la innovación que nos trae eficiencia y menores costos, pero con un arnés de seguridad. Para la pyme y el ciudadano, es lo mejor de dos mundos, agilidad sin sacrificar la confianza. Una mezcla de audacia y control. Jimmy, la tesis analiza estas experiencias para informar a Costa Rica. ¿Cuál es la gran lección para nosotros? ¿Debemos ser americanos, alemanes o singapurenses? Ninguno y todos a la vez. La lección es que no hay una talla única. Debemos tropicalizar la innovación. Podemos adoptar el espíritu de laboratorio de E.U para proyectos piloto controlados, la rigurosidad ética y de protección de datos de Alemania como base para nuestra regulación y el enfoque pragmático de Singapur para la implementación. Nuestro camino es un híbrido que aproveche lo mejor de cada uno, adaptado a nuestra escala, a nuestra cultura legal y sobre todo a nuestras necesidades sociales. Tropicalizar la innovación. Me encanta ese concepto, Jimmy. Y eso nos lleva directamente a la aplicación práctica en nuestro país. El capítulo 6 de la tesis se mete de lleno en el corazón de la cuestión, la inteligencia artificial como aliado del notario. Ya no es teoría, es la herramienta en acción. Andrea, el capítulo arranca con la potenciación de la eficiencia y la precisión. Aterricemos esto. ¿De qué tarea específica estamos hablando que una IA podría hacer mejor o más rápido que un notario? La revisión de requisitos formales, Flor. El checklist que precede a toda escritura. Verificar que el número de cédula coincida con el nombre, que el número de plano esté correcto, que el valor de la propiedad no tenga un 0 de más o de menos. Son tareas repetitivas y de alto volumen donde el ojo humano, por más experto que sea, se cansa y comete errores. Una IA puede hacer esa validación cruzada contra las bases de datos del registro civil y el catastro en segundos y con una gran precisión. Eso no es reemplazar al notario, es darle superpoderes para que no pierda tiempo en lo mecánico. Un superpoder anti-error humano. Paula, al escuchar esto sobre la IA manejando los detalles, ¿qué te viene a la mente desde tu experiencia? ¿Cómo cambia esto la forma en que un individuo se enfrenta a la firma de una escritura? Cambia el foco de la ansiedad. Ya no tengo que preocuparme tanto por el error tipográfico, por el detalle técnico que podría anular mi escritura. La IA se encarga de esa red de seguridad. Mi atención, como cliente, puede centrarse en lo verdaderamente importante. ¿Estoy entendiendo todas las cláusulas? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Esta decisión es la correcta para mi futuro? La IA me libera de la ansiedad de lo pequeño para poder concentrarme en la trascendencia de lo grande. Me empodera para hacer mejores preguntas al notario. Libera la capacidad de hacer mejores preguntas. Me gusta. Maricel, el capítulo habla de mejora de la transparencia y seguridad, mencionando tecnologías como blockchain. Esto suena complejo. ¿Cómo le explicamos a un ciudadano que su escritura ahora está en una cadena de bloques y por qué eso debería darle más tranquilidad? De forma sencilla. Imagina que tu escritura, en lugar de estar en un solo libro en una oficina, es una página copiada en miles de libros idénticos y distribuidos por todo el país. Para alterar esa página, un estafador tendría que encontrar y cambiar cada una de esas miles de copias al mismo tiempo, lo cual es prácticamente imposible. Blockchain es eso, un libro digital, público e inalterable. Le da al ciudadano la tranquilidad de que su derecho de propiedad está protegido por una seguridad matemática, no solo por una cerradura física. Una protección matemática. ¡Qué gran analogía! Enrique, la tesis habla de adaptabilidad y futuro. En el mundo corporativo, las necesidades cambian constantemente. ¿Cómo una IA notarial podría adaptarse, por ejemplo, a una nueva ley de inversión extranjera que se apruebe mañana? A una velocidad que un humano no puede igualar.
Mientras un equipo de abogados tardaría semanas en estudiar la nueva ley y actualizar todos los machotes y procedimientos, una IA puede ser reentrenada con la nueva legislación en cuestión de horas. El sistema empezaría a revisar las nuevas escrituras bajo el nuevo marco legal de inmediato, identificando cláusulas que ya no son válidas o señalando nuevos requisitos. Esta adaptabilidad casi instantánea es lo que daría a Costa Rica una ventaja competitiva brutal, garantizando que el sistema legal siempre opera al ritmo de la economía y no al revés. El sistema legal al ritmo de la economía, una meta ambiciosa. Y si el notario es la primera línea de defensa, el registrador es el guardián final. Esto nos lleva al capítulo 7 que analiza a la IA como aliado del registrador. Jimmy, el autor, describe al registrador como la última barrera de control y calidad. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el trabajo del notario y el del registrador? ¿Y por qué ambos necesitan este aliado tecnológico? El notario crea el documento, da fe de la voluntad de las partes. El registrador, en cambio, no estuvo allí. Su trabajo es puramente técnico y legal. Verificar que ese documento que le llega cumpla con todas las formalidades y principios registrales para ser inscrito y disponible a terceros. Es un trabajo de altísimo volumen y de una minuciosidad extrema. Un error del registrador puede afectar no solo a las partes, sino a toda la cadena de futuros compradores. Ambos necesitan la IA, pero para fines distintos. El notario para crear un documento robusto, el registrador para validar miles de ellos con una precisión infalible. Crear versus validar, una distinción clave. Andrea, la tesis habla de optimización de la revisión de escrituras en el registro. Actualmente, cuando un documento entra, se pone en una fila de espera. ¿Cómo cambiaría ese proceso con la IA? Cambiaría radicalmente. Imagina que en lugar de entrar a una fila, el documento entra a un sistema en tiempo real. La IA lo revisa en segundos. Si el documento está perfecto, sin errores formales, pasa directamente a una fila de inscripción rápida, quizás casi inmediata. Si tiene errores comunes y subsanables, la IA genera una prevención automática detallando exactamente qué corregir y se la envía al notario al instante. Solo los casos realmente complejos, los que requieren interpretación, pasarían a la fila de revisión humana. Estaríamos eliminando el 80% del cuello de botella actual. Un triaje inteligente, eliminando el cuello de botella. Suena muy eficiente. ¿Cómo una IA no solo hace el proceso más rápido, sino también más transparente para el ciudadano que está esperando su inscripción? Porque un sistema inteligente puede comunicar. Uy, el estado de un trámite a menudo es un misterio. Con una IA podría recibir notificaciones en tiempo real en tu celular. Su documento fue recibido, fue calificado positivamente por el sistema, pasó a inscripción final. Esa comunicación proactiva que garantiza la disponibilidad permanente de la información sobre su trámite reduce la angustia de la espera. La transparencia no es solo poder ver el dato si lo buscas, es que el sistema te informe y te haga parte del proceso. Convierte la incertidumbre en un seguimiento claro y tranquilizador. De la incertidumbre a la tranquilidad. Paula, como usuaria final del sistema, ¿qué significaría para ti tener esa certeza, esa comunicación directa del registro? Significaría recuperar el control, Flor. La peor parte de estos trámites es la sensación de impotencia, de que tu futuro está en un expediente más, en una pila de papeles. Saber en qué etapa está tu trámite, entender por qué se detuvo y qué se necesita para que avance, te devuelve la agencia. Te permite presionar al notario si es necesario, o simplemente tener la paz mental de que todo avanza como debe. Es transformar un proceso opaco en una experiencia de servicio al cliente. Eso para mí no tiene precio. De la opacidad al servicio al cliente es un cambio de paradigma total, Paula.
Pero para que todo esto que hemos discutido sea una realidad y no solo una buena intención, se necesita un andamiaje legal. Y ahí entramos al capítulo 8 de la tesis, el análisis para la reforma a la ley costarricense. Jimmy, la tesis es clara. Nuestro Código Civil y de Comercio no fueron diseñados para la IA. ¿Por dónde empezamos a reformar? ¿Cuál es el primer ladrillo que hay que poner en esta nueva construcción legal? El primer ladrillo es la validez jurídica del acto realizado con asistencia de IA. Tenemos que reformar la ley de certificados y firmas digitales y, crucialmente, el código notarial para que reconozcan explícitamente que un documento verificado o precalificado por un sistema de IA certificado tiene plena validez. Sin ese reconocimiento, todo lo demás es un experimento interesante, pero legalmente inútil. Hay que definir qué es un operador de IA certificado y bajo qué condiciones su intervención es legítima. Es darle una cédula de identidad legal a la herramienta. Darle una cédula de identidad legal. Me gusta. Enrique, desde el mundo corporativo, las reformas legales lentas son un veneno para la inversión. ¿Cómo se puede diseñar una regulación para algo que cambia tan rápido como la IA, sin que la ley quede obsoleta al año de ser aprobada? Creando una ley marco en lugar de una ley de detalles técnicos. La ley debe establecer los principios fundamentales que ya discutimos: responsabilidad, transparencia, autonomía humana, protección de datos. Y luego debe crear una entidad supervisora ágil, como proponen en la tesis, que emita las regulaciones técnicas específicas mediante decretos o normativas. La ley establece el qué y el por qué. La entidad reguladora define el cómo técnico y puede actualizarlo tan rápido como evolucione la tecnología. Es la única forma de tener una regulación robusta pero flexible. Una ley de principios y una ejecución ágil. Maricel, la tesis menciona la necesidad de mecanismos de control y supervisión. Esto nos devuelve a tu preocupación por la protección de las personas. En la práctica, ¿cómo sería un mecanismo de control efectivo sobre un algoritmo? Sería como un defensor del usuario digital. Este mecanismo debería incluir auditorías éticas periódicas e independientes a los algoritmos para buscar sesgos o fallos. Y fundamentalmente debería existir una caja negra explicable, como lo menciona el texto. Si un ciudadano se siente perjudicado por una decisión automatizada, debe tener el derecho a que un humano le explique en lenguaje sencillo por qué el algoritmo tomó esa decisión. Es el derecho a la explicación. Sin eso, la supervisión es imposible y el ciudadano queda indefenso ante la máquina. El derecho a la explicación, un nuevo derecho humano en la era digital. Paula, todo esto suena a discusiones entre abogados, tecnólogos y políticos. ¿Qué puede hacer el ciudadano común para influir en esta ruta de integración de la IA en nuestras leyes? No subestimemos nuestro poder. Podemos empezar por exigir servicios más eficientes en el registro y en las notarías. Podemos apoyar a los políticos y a las organizaciones que promueven una agenda de modernización del Estado con un enfoque en el ciudadano. Podemos, a través de las redes sociales y los medios, preguntar ¿por qué un trámite de propiedad dura meses? ¿Qué se está haciendo para cambiarlo? La presión pública es el motor más potente para la reforma legal. Cuando la gente exige un cambio, los legisladores escuchan. Y esa demanda por un mejor servicio, Paula, nos lleva al corazón de la promesa de esta tecnología. Al final del día, ¿de qué sirve todo esto si no resuelve el problema más humano y costoso de todos? Esto nos lleva al capítulo 10, que formula la gran pregunta: ¿cómo en la práctica la asistencia de la inteligencia artificial minimiza el factor del error humano? Andrea, danos un ejemplo concreto. Un error común que hoy nos cuesta tiempo y plata y que la IA podría erradicar.
El error en el número de finca o de plano. Parece simple, pero es uno de los defectos más comunes que detienen una inscripción por semanas. El notario lo digita, el asistente lo revisa, pero un 3 puede parecer un 8. Una IA no lee, compara datos. En el instante en que el notario digita el número, la IA lo cruza con la base de datos del Registro Nacional. Si no coincide, la alerta es inmediata, antes de que se imprima la primera página. Eso no es minimizar el error, es prevenirlo en su origen. Multiplica eso por miles de documentos al año y el ahorro en tiempo y costos es gigantesco. Prevenir en lugar de corregir, un cambio fundamental. Maricel, ¿significa esto que podemos aspirar a un sistema sin errores? ¿O hay un tipo de error que la máquina nunca podrá ver? Podemos aspirar a un sistema sin errores mecánicos, pero la IA es ciega al error más profundo, el error de intención. Un sistema puede verificar que una firma es biométricamente correcta, pero no puede detectar el temblor en la mano de un anciano que firma bajo presión. Puede validar que los datos son correctos, pero no puede entender si la transacción es éticamente cuestionable. El error humano que la IA minimiza es el del descuido. El error humano que solo un notario consciente puede prevenir es el de la injusticia. La IA limpia el campo para que el humano pueda concentrarse en ser el guardián de la voluntad, no solo de los datos. El guardián de la voluntad. Qué importante esa distinción. Jimmy, si la IA minimiza los errores individuales, no corremos el riesgo de crear un nuevo tipo de error, el error sistémico. Un fallo en el algoritmo que se replique en miles de casos. Exactamente, ese es el nuevo monstruo. Un notario comete un error, afecta a un cliente. Un algoritmo de calificación comete un error, puede afectar a miles de escrituras en un solo día, creando un caos legal masivo antes de que alguien se dé cuenta. El otro riesgo es el error por complacencia. Los humanos empezamos a confiar ciegamente en la máquina y dejamos de hacer la revisión crítica. La IA minimiza el error por fatiga, pero puede introducir el error por exceso de confianza. Por eso la supervisión y la autonomía humana no son negociables. El error por exceso de confianza, un punto crítico. Enrique, desde el punto de vista de la implementación, ¿cómo se gestiona ese riesgo? ¿Cómo te aseguras de que tu nueva y brillante herramienta de IA no se convierta en tu mayor vulnerabilidad? Con un enfoque de defensa en profundidad. Primero, nunca se implementa un sistema así a nivel nacional de una sola vez. Se hace por fases con auditorías constantes. Segundo, se diseñan sistemas human in the loop, donde la IA señala las anomalías, pero un humano experto debe aprobar la acción final. Y tercero, se establecen protocolos de bandera roja. Si la IA detecta un patrón de error que se repite, el sistema se detiene automáticamente hasta que sea revisado. No se trata de confiar en la IA, se trata de verificarla constantemente. La gestión de riesgos es tan importante como el propio algoritmo. Verificación constante, no confianza ciega. Un mantra para la era digital. Y con esto hemos recorrido todo el argumento, desde el por qué hasta el cómo. Llegamos al capítulo 11, conclusiones y recomendaciones. Aquí es donde todo el análisis se traduce en un plan de acción, brillantemente gestado por el licenciado Arroyo para servir como hoja de ruta a nivel nacional. Enrique, la primera recomendación clave de la tesis es la creación de un comité interdisciplinario. ¿Por qué no puede ser esto simplemente una tarea del Colegio de Abogados o del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de la Dirección Nacional de Notariado? Porque ninguna de esas entidades por sí sola tiene la visión completa del problema. El Colegio de Abogados entiende la ley, pero no necesariamente el código de programación. El MISIT entiende la tecnología, pero no las sutilezas de la fe pública.
Un comité interdisciplinario es la única forma de sentar en la misma mesa al abogado, al ingeniero, al ético, al empresario y al representante de los ciudadanos. Es crear un cerebro colectivo para diseñar una solución que sea legalmente sólida, técnicamente viable, éticamente responsable y económicamente sostenible. Un cerebro colectivo. Maricel, ¿cuál debería ser la primera tarea de ese comité? ¿Por dónde empezar a desenredar este nudo? Por redactar los principios éticos que regirán la IA en el derecho costarricense. Antes de cualquier ley o proyecto piloto, necesitamos nuestra propia constitución digital, como decíamos antes. Ese documento debe ser el norte, la guía que asegure que sin importar la tecnología que se desarrolle, siempre se protegerá la dignidad humana, la equidad, la privacidad y la autonomía del juicio profesional. Esa es la base sobre la que se puede construir todo lo demás de forma segura. La Constitución digital primero. Andrea, la otra gran recomendación es la formación continua. En términos prácticos, ¿qué significa esto para un notario que lleva 20 años ejerciendo? ¿Tiene que volver a la universidad? No, pero sí tiene que volver al aula en un sentido amplio. Significa talleres prácticos, seminarios web, certificaciones. No se trata de aprender a programar, sino de aprender a usar las herramientas de forma inteligente y segura. Es como cuando los contadores tuvieron que aprender a usar software de contabilidad en lugar de libros de papel. No se convirtieron en ingenieros de software, se convirtieron en contadores más eficientes. La formación continua es la herramienta para que los profesionales no se queden atrás y puedan seguir ofreciendo un servicio de calidad. Contadores más eficientes. Es una excelente analogía. Jimmy, si este comité se crea y los programas de formación se implementan, ¿cuál es el resultado final que podemos esperar como sociedad? ¿Cuál es la gran promesa cumplida? La promesa cumplida sería una justicia más accesible y democrática, un sistema notarial y registral que no solo sea para los que pueden pagar largas esperas y costosos honorarios por correcciones. La promesa es que la seguridad jurídica, ese pilar de nuestra república, se fortalezca con la tecnología en lugar de ser erosionada por la burocracia. Es un sistema donde la fe pública es más robusta, el acceso a la propiedad es más ágil y la confianza del ciudadano en sus instituciones se renueva. Ese es el verdadero retorno de la inversión para el país. Una justicia más accesible, una confianza renovada. Paula, una última reflexión. Después de todo lo que hemos escuchado, ¿debemos tener más esperanza o más preocupación? Con más esperanza, Flor, definitivamente. Porque lo que hemos discutido hoy no es sobre reemplazar humanos con máquinas. Es sobre empoderar a los humanos con mejores herramientas. Y cuando la gente tiene mejores herramientas para construir sus sueños, para asegurar su patrimonio, para hacer justicia, el resultado siempre es una sociedad más fuerte y resiliente. La tecnología no es el fin, es el medio. Y hoy hemos trazado un mapa para usar ese medio de la forma correcta. Y con ese potente llamado a la acción de Paula, cerramos el círculo. Hemos viajado desde la necesidad humana de la fe pública hasta el potencial de la inteligencia artificial para fortalecerla. Vimos que no se trata de una elección entre tradición y tecnología, sino de una simbiosis necesaria. Guiados por la excepcional tesis del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, exploramos la promesa de una eficiencia sin precedentes y los riesgos de una justicia deshumanizada. Y en el camino encontramos un mapa, un plan de acción para Costa Rica basado en principios éticos, reformas legales inteligentes, comités interdisciplinarios y una formación que nos empodere a todos. Enrique, Andrea, Maricel, Jimmy, Paula, ha sido un verdadero privilegio construir esta conversación con ustedes. Gracias por su lucidez y su pasión. Y a todos los que nos acompañaron, gracias por ser parte de este bufete de Costa Rica en este episodio especial.
No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Sin duda, él se puso una flor en el ojal con el desarrollo de la tesis que hemos repasado hoy. Y que valga la anotación, ya ha sido referenciada por otras tesis y no solo en Costa Rica. Adelante, licenciado. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Me embarga una profunda emoción al saber que el trabajo de investigación que titulé Innovando en el Derecho Notarial y Registral, el papel de la inteligencia artificial, ha trascendido nuestras fronteras. Siento un inmenso orgullo, no por vanidad personal, sino por la constatación de que las ideas que propusimos, las inquietudes que planteamos y las soluciones que vislumbramos resuenan en el debate global. Esto no es un logro individual, es la confirmación de que Costa Rica puede y debe ser un faro de pensamiento jurídico de vanguardia. Cuando redacté esa tesis, no buscaba simplemente cumplir un requisito académico, buscaba encender una conversación necesaria, una que nos obligara a levantar la vista de los códigos y los protocolos del siglo pasado para enfrentar la ineludible realidad tecnológica que ya nos define. Algunos, en su momento, lo vieron como ciencia ficción, como una disrupción innecesaria a prácticas centenarias. Hoy, el eco internacional de estas reflexiones demuestra que no estábamos equivocados. Demuestra que la necesidad de modernizar la fe pública y la seguridad registral no es un capricho local, sino un imperativo planetario. Comprendo, y lo plasmé así en el capítulo 9 de mi tesis, Los temores y el escepticismo. Entiendo la brecha generacional y los conflictos éticos que nos paralizan. Pero permítanme ser enfático. La inteligencia artificial, como la concibo y la defendí, no es un adversario del notario ni del registrador. Es su más formidable aliado. Es la herramienta que nos permitirá minimizar como nunca antes el factor del error humano. Ese error que puede costar un patrimonio, que puede viciar un acto de última voluntad, que puede generar litigios interminables. La labor del notario es sagrada, se fundamenta en la confianza, en la fe pública que el Estado deposita en él. ¿Y qué es la inteligencia artificial sino un mecanismo para potenciar esa confianza? Un sistema que puede verificar en milisegundos la coherencia de un documento, que puede contrastar datos con miles de fuentes para prevenir el fraude, que puede alertar sobre cláusulas ambiguas o potencialmente lesivas. No estamos hablando de reemplazar el juicio humano, estamos hablando de magnificarlo, de liberar al jurista de la tarea mecánica y repetitiva para que pueda concentrarse en lo que ninguna máquina podrá hacer jamás: el consejo prudente, la interpretación equitativa, la mediación conciliadora. Y debemos ir más allá. En mi investigación, apenas rocé la superficie de lo que tecnologías como el blockchain pueden hacer por la seguridad registral. Imaginen un registro de propiedad inmutable, transparente, incorruptible, donde cada transacción es un eslabón criptográfico imposible de alterar. Imaginen contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen las condiciones pactadas, eliminando la burocracia y la incertidumbre. Esto no es una utopía, es el siguiente paso lógico en la evolución del derecho. Aferrarnos a los métodos del pasado por mero temor o por comodidad es una abdicación de nuestra responsabilidad como juristas. Es condenar a nuestra nación a la obsolescencia en un mundo que no espera. Por ello debemos crear los marcos normativos, los mecanismos de control y supervisión, que como propuse en mis recomendaciones, permitan una integración ética y segura. Debemos crear un comité interdisciplinario que guíe este proceso, que legisle con audacia y prudencia. Es un imperativo categórico que comencemos a legislar y a pensar no para el presente inmediato, sino para la Costa Rica del siglo XXII, la travesía intelectual que comenzó con esa tesis y que hoy recibe ecos internacionales. No es el final del camino, es una invitación abierta a todos los colegas, a los estudiantes, a los legisladores, una invitación a construir juntos un sistema jurídico que no solo sea justo y equitativo, sino también robusto, eficiente y preparado para un futuro que ya está aquí. La historia no nos perdonará la inacción. Seamos los arquitectos de nuestro porvenir, o mejor dicho, los abogados. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.